Muy bien, en este video les voy a explicar cómo es que está estructurado nuestro código, el cual genera el reporte de movimientos de un determinado producto. Antes que nada voy a colocar un punto de interrupción en nuestro código porque lo voy a generar en este momento, porque necesito tener generado el reporte pero sin formato. Vamos a consultar siempre lo que es calzado para damas. Veamos el reporte. Observen, aquí no tiene nada de formato. Observen que el título principal no está justificado. En esta parte de este cuadro donde tenemos el código, el nombre, descripción y existencia, no tiene las etiquetas correspondientes a estos detalles. Observen que no tenemos acá el encabezado de entradas y salidas, ni los correspondientes encabezados a cada uno de los registros. Entonces, para iniciar la explicación, vamos a dirigirnos aquí desde el principio, donde tenemos declaradas todas las variables. Observen que tenemos aquí declarada la variable fila, fila 2, tenemos la variable final. Le voy a poner stop aquí porque todavía sigue en ejecución. Tenemos la variable registro 2. Aquí tenemos una variable que dice obj excel como objeto. Luego tenemos saldo total como entero, nombre archivo como de tipo string. Esta variable de nombre archivo lo que va a hacer es manejar el nombre del archivo del nuevo libro de trabajo que nosotros generemos, pero ese nombre de archivo lo va a manejar con el nombre por defecto que nos ofrece Excel. Es decir, que cuando nosotros generamos un nuevo libro de trabajo, predeterminadamente nos da con el nombre libro 1. Observen el reporte que el nombre del archivo en la parte superior central dice libro 1. Si yo generara otro reporte, pues diría libro 2. Entonces con esa variable yo controlo los libros de trabajo con el nombre predeterminado que me ofrece Excel. Muy bien. Luego tenemos lo que es la variable contar filas. Esta variable contar filas la tengo de tipo doble. Esto lo que va a hacer es poner cierta distancia entre la información que tengo desde la fila 1 hasta la fila 9, porque toda esta distancia, porque los registros que yo comienzo a enviar hacia este libro de trabajo inician desde la fila 10. Observen. Entonces, la siguiente parte del código, veamos. Sí, contar filas. Luego contar filas 2, tenemos código de producto. Luego tenemos fila del total como entero, valor saldo como doble. Bueno, les voy a explicar el código para que ustedes vayan viendo dónde es que se encuentran esas variables. Aquí lo que hago yo, donde dice set obj excel igual a workbooks.add, lo que estoy haciendo es generando el nuevo libro de trabajo. En la siguiente línea lo que hago es poner esa ventana activa, que cuando yo genere el reporte pues me quede activa esa ventana, la tenga visualizada en primer plano. Luego aquí nombre archivo lo igualo a lo que es activeworkbook.name. Entonces lo que estoy haciendo es colocando el nombre predeterminado del archivo, que en este caso sería libro 1, el cual ya se encuentra almacenado en la variable nombre archivo. Luego tenemos aquí los siguientes bucles con las instrucciones for next. Observen que aquí le he puesto el comentario de entradas. Lo que hace este bucle es determinar el final del listado de la hoja de cálculo de entradas. Observen que la hoja 3 corresponde a las entradas. Entonces lo que yo hago aquí es determinar el final del listado. Luego en la hoja de cálculo salidas también determino el final del listado para poder nosotros rastrear los códigos que nosotros vayamos a consultar y nos tome la información que nosotros deseamos. Esta sería la hoja 4 que corresponde a las salidas. Observen ustedes que he utilizado la variable fila en las entradas y la variable fila 2 en las salidas. ¿Por qué? Porque estoy manejando dos bloques de información.
de la hoja de cálculo de entradas y de la hoja de cálculo de salidas. Si yo utilizo la misma variable, pues me caería en error. Muy bien, luego aquí en esta línea tengo lo que es la variable CodeProd, la cual tiene almacenada lo que es la información que me aparezca en el control del combo box. Es decir, cuando yo hago clic y selecciono el 1001, pues esa información lo que va a hacer es almacenarla en la variable CodeProd. Luego aquí le he puesto el comentario que dice establecer datos del producto consultado. Todo este código que estoy seleccionando es lo que me ejecuta toda esta parte de información. ¿Ok? El título principal y este detalle en donde tengo el código del producto, el nombre, la descripción y la existencia. Eso es lo que ejecuta ese código. Observen. En esta línea, veamos, aquí tenemos la línea contar filas igual a 9. Lo que hago es delimitar, guardar distancia con esta hasta aquí. Entonces, porque yo la información del detalle de entradas y salidas, como les dije antes, inicia desde la fila 10. Entonces, con contar filas, yo lo que hago es tomar todo este espacio, porque todo este espacio yo lo voy a delimitar para poder hacer la justificación correspondientes en cuanto al encabezado de entradas y el encabezado de salidas y los respectivos encabezados de cada uno de los registros que tengo acá, que eso se hace por medio de una macro grabada de una manera tradicional, y por eso es que yo necesito este espacio. Muy bien, vamos a continuar aquí. Luego aquí tenemos, dice asignar el código de producto para el reporte. En esta línea donde dice application.workbooks, nombre archivo, .worksheets, entre paréntesis 1, esto lo que estoy haciendo es manejando con esta línea el nuevo libro de trabajo que acabo de crear mediante el objeto de Excel. Entonces lo que hago es colocar, insertar en lo que es la fila 1 de la columna 1, es decir, la celda A1, el título que dice detalle de movimientos de. Aquí le he concatenado lo que es el text box del txt nombre. Le he puesto ucase para poder hacer mayúsculas el nombre de ese producto. Observen en el reporte, por el hecho de que el nombre del producto me lo da en minúsculas, entonces yo concateno eso para que en el título me aparezca en mayúscula. Entonces en ese preciso momento yo estoy colocando el título mediante esa línea. Luego la siguiente línea lo que hace es colocar el código del producto en la fila 3 de la columna 2. Verifiquemos. Fila 3, columna 2, es decir, la celda B3. Entonces con esa línea estoy colocando el código del producto. Ok. Vamos al siguiente bucle. Aquí en este bucle estoy utilizando la variable fila. Entonces aquí le digo que si la hoja 2, que la hoja 2 se refiere a la hoja de productos, que si la hoja 2 es igual a la información que tiene almacenada nuestra variable código de productos, entonces que me ejecute las siguientes líneas. Esto application.workbooks, como les dije antes, ya aquí yo estoy manejando el nuevo libro de trabajo, que es totalmente independiente a nuestro libro de trabajo principal, en donde tenemos nuestro pequeño gestor de inventarios. Observen que lo que hago yo es enviar la información que tengo en la hoja 2, que es la hoja de productos, hacia la celda 4 de la columna 2. La fila 4 de la columna 2. Veamos. Fila 4 de la columna 2, que corresponde a lo que es el nombre. ¿Ok? Luego en la siguiente fila lo que hago es enviar a la fila 5 de la columna 2 lo que es la descripción que se encuentra en la hoja de cálculo de productos. Observen. Aquí tenemos la descripción. Veamos. Ahora bien, vamos a continuar aquí con el siguiente bucle.
En el siguiente bucle lo que hacemos es ponerle la condición aquí que si el código de producto que tenemos en la hoja de cálculo de existencias, que es nuestra hoja 5, que si es igual a nuestra variable del código de producto que está consultando ese producto específico que nosotros queremos ver el detalle, pues que me ejecute la siguiente línea, que me envíe lo que es la existencia que se encuentra en la columna 3 de la hoja de existencias hacia la fila 6 de la columna 2 de nuestro reporte. Fila 6, columna 2. Veamos. Ok, esa sería la existencia. Entonces, hasta aquí ya tenemos nosotros armado nuestro reporte mediante el código que nosotros tenemos hasta este momento. Ok, entonces todo este código que, como les decía, es lo que genera esta información. ¿Ok? Esa información es la que genera el código que les he marcado. Vamos a continuar aquí con el siguiente bucle. Aquí ya estamos hablando ya de las entradas. Colocar el detalle de registro de movimiento de entrada. Aquí tenemos la variable registro. La hemos igualado a 1, to final. Entonces aquí decimos, si la hoja 3 corresponde a las entradas. Si la hoja 3 es igual, si la hoja 3, el código del producto en la hoja 3 se encuentra en la columna 2. Y si es igual a la información que tiene almacenada nuestra variable, pues tiene que ejecutar las siguientes líneas. Observen que aquí dice contar filas igual contar filas más 1. Lo que estoy haciendo con esto es dirigirme a lo que es sería hacia la fila 10. Si bien es cierto que yo le he puesto contar filas es igual a 9, pero al final lo que yo pretendo es que me empiece a imprimir esta información que es el código de producto, la fecha de ingreso, número de factura, etcétera. ¿Qué sería esto? Que me los ponga a partir de la fila 10. ¿Ok? Entonces yo aquí ya, mediante ese código ya he enviado esta información. Lo único que aquí va sin encabezados. ¿Ok? Que eso al final lo vamos a colocar. Muy bien. Veamos. Esas serían las entradas. Veamos. Ahora vamos con las salidas. De igual manera aquí dice contar filas 2 igual a 9. Entonces en esta instrucción for next lo que hago yo es decirle que si la hoja 4, es decir, la hoja de salidas, veamos, la hoja 4, si la hoja de salidas es igual a la información que tengo en mi variable del código del producto, pues me ejecute las siguientes líneas ejecutando la variable contar filas 2 para que me determine el espacio entre la información que tengo en la parte superior para que yo luego pueda plasmar la información de salidas desde la fila 10. Entonces con ese código yo imprimo la información de salidas que tenemos aquí, que es el número de comprobante, la fecha de salida, número de transferencia, destino, tipo de salida y cantidad de salida. Muy bien. Y por aquí tenemos lo que es determinar el final para colocar el saldo total del producto. Se refiere a esta parte. Recuerden que la información es variable, como puede haber un solo registro aquí de entrada y dos registros de salida. Entonces la posición en donde se encuentra el saldo, es decir, ya tanto sea la palabra saldo como la existencia, no están en una celda específica, porque esto tiende a extenderse o a acortarse. Entonces, por lo tanto, aquí nosotros tenemos que emplear esta variable para poder nosotros determinar el final
de los registros, donde es el final. Entonces con la variable fila del total, que la igualo a 10. ¿Por qué la igualo a 10? Porque mi información empieza desde la fila 10. Entonces la información se puede extender, ya sea con muchos registros o con pocos registros. Entonces, dependiendo de dónde sea el final, allí es donde se va a colocar el saldo total. ¿Ok? Si la información la tuviéramos por acá, que termina aquí, entonces el saldo total apareciera por aquí. Entonces, con esta instrucción lo que yo hago es colocar el saldo de nuestra existencia en el lugar adecuado, en un lugar específico, mediante este código. Entonces yo aquí le digo if application.workbooks, nombre archivo.worksheets, entre paréntesis 1, que se refiere a la hoja 1 de ese nuevo libro de trabajo, pues que me la ponga al final. Sería en la fila final, que se encuentra después de los registros, partiendo desde la fila 10. Y observen que aquí le he puesto la columna 7. ¿Por qué le he puesto la columna 7? Por el hecho de que la información de entradas termina hasta acá y son, digamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 columnas. Entonces estoy delimitando esta porción del reporte. Son 7 columnas. ¿Ok? Y luego aquí veamos, ya me perdí. Y luego aquí le pongo y application.workbooks, nombre archivo, siempre la hoja 1 de ese nuevo libro de trabajo. Y aquí le he puesto columna 13 por el hecho de que partiendo de aquí hasta aquí, aquí llegamos a la columna 13. Esa es la delimitación que tenemos. Entonces, mediante ese código yo establezco la distancia que hay en los reportes en relación a los registros, para yo poder poner al final, observen, aquí pongo saldo total igual fila del total. Luego aquí salgo de la instrucción y por último, ya para terminar en el que me imprima lo que es la palabra saldo y el valor del saldo, pues he igualado las variables. En este caso la palabra saldo la envío al nuevo libro de trabajo en la columna 12 de la fila. No sé cuál fila va a ser dependiendo del número de registros que tengamos. Es por eso que estamos utilizando esta variable. Entonces aquí nosotros lo tenemos en la columna 12, la palabra saldo. Observen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y en la columna 13 tenemos lo que es el total. Observen. Entonces, con ese código determinamos la distancia y el lugar adecuado en donde tiene que ir nuestro saldo de la existencia. ¿Ok? Entonces vamos a quitar aquí el punto de interrupción. Vamos a generar nuevamente el reporte. Siempre vamos a generar el de calzado para damas. Ok, vamos a ir al reporte. Observen, como quité el punto de interrupción, en este momento me ha dado formato a lo que necesito que me dé formato. Observen que el título principal se ha puesto en otro tipo de letra, un tipo de letra más grande, con un color de fondo en la celda. Observen que aquí ya tiene las etiquetas con relación al código, nombre, descripción y existencia. Y aquí tenemos los encabezados, entradas, salidas y la respectiva descripción de cada uno de los elementos que tenemos en el detalle de nuestros productos en entradas y salidas. Observen el saldo. El saldo aparece en un lugar al final, en donde termina el último registro de salidas. Aquí puede ser que los registros de entrada sean más grandes, hayan más registros de entrada que de salida, pero siempre vamos a poder determinar con nuestro código a dónde va a ir impreso el saldo de nuestra existencia. Vamos a generar otro reporte.
generemos uno de el de para niños. Vamos a dar consultar. Veamos. Sería este. Observen cómo nuestra información del saldo de existencia, cómo se ha puesto al final, precisamente después de los movimientos que parten desde la fila 10. Pues así es como funciona nuestro código. Ahora bien, ustedes dirán, ¿cómo es que has hecho el formato para ponerle color y todo eso con las entradas y las salidas? Pues es bien sencillo. Esto no va a requerir de mayor explicación, ya que lo que se refiere al aplicar formato a todo el reporte, que empieza desde aquí, estas son macros que he grabado de manera tradicional. Es decir, vengo aquí al reporte que no tiene ningún tipo de formato. Lo que yo he hecho es irme a desarrollador, darle grabar macro y voy aplicando formato a todos los datos. Pongo el nombre del encabezado, o sea, todo lo hago manualmente, y después esa información de la macro lo que he hecho es traérmela aquí al botón que tengo en el formulario de reporte de movimientos. Pero cabe mencionar de que lo tengo en 3 partes. El primer segmento del código, este primer segmento es la macro para establecer los bordes en el reporte y quitar las líneas que controla y quitar las líneas de cuadrícula con esta parte. En la siguiente parte lo que hago yo es, esta es una macro para formatear el saldo. Entonces, establecer el formato al saldo. Y por último, tengo aquí llamar la macro para dar formato al reporte, que esta le he puesto call formatear reporte. Esta es la que se encarga de colocar los títulos, las etiquetas y los colores al reporte, que esa sí la he puesto yo en un módulo aparte porque es más grande. Entonces está establecida acá. Observen que está todo el registro de las actividades. Por ejemplo, este es el tamaño de la letra, que empecé desde 12 y terminé en 20. Veamos, esto creo que se refiere no, sería al título. Observen que tiene tamaño 20. Entonces, cuando yo le di formato al título, pues como tenía 12 el tamaño de letra predeterminadamente, yo le iba aquí cambiando, aumentando el tamaño de la letra, pues me ha quedado registrado aquí 12, 14, 16, 18, 20. Esto bien lo puedo editar, borrarlo y minimizar lo que es el código, pero sin embargo lo he dejado así porque es toda la actividad de la macro en el momento que yo estaba dando formato al reporte. Muy bien, vamos a finalizar ya con esto. Observen, así es como quedaría el reporte si no le aplico formato. Aquí tengo el reporte de detalle de movimiento de calzado para damas. Observen cómo queda ya de una manera bien personalizada, más estilizado. Aquí tenemos el reporte de detalle de movimientos de calzado para niños. Pues así es como funciona nuestro código, cómo es que está estructurado. Y van a disculpar que en el video anterior no les di la correspondiente explicación a esto por cuestiones de tiempo, pero no quería dejar ese video así sin explicar el código, porque si bien es cierto que tiene ciertos comentarios el código para poder guiarse, pero yo creo que este apartado sí necesitaba una explicación para que ustedes tuvieran una idea más clara de cómo está estructurado nuestro código. Muy bien, amigos, nos vemos en el próximo video.